Tenía desconocimiento total sobre la mutilación genital femenina. No sabía ni los tipos, ni qué comunidades eran las afectadas, ni realmente en qué países se practica, ¿no? No te dabas cuenta realmente del tamaño de la problemática. Yo, a pesar de ser parte de la comunidad afectada, el concepto que yo tenía sobre la mutilación genital femenina era muy básico. Como mujeres blancas tuvimos un poco el dilema este de si de verdad era un problema del cual nosotras podíamos hablar, si teníamos el derecho, si estábamos en la posición de hablar de ello. Nos dimos cuenta que al final no es una práctica que nos queda tan lejana. Mis primeros pasos como activistas fueron ir a las formaciones y sobre todo informarme sobre este tema. En el momento en el que empecé a escuchar sobre este tema sentí esta necesidad también de seguir educándome, porque si yo sé sobre el tema y tú también sabes sobre el tema y tú también sabes sobre el tema y todos ponemos nuestro granito de arena, al final, aunque nosotros no lo podamos ver, vamos generando un impacto que, si lo vamos juntando, acaba siendo un impacto a nivel global. Nunca sabes cuándo tu amiga, tu compañera, tu pareja puede haber pasado por la mutilación genital femenina. Y es importante tener las herramientas tanto para tú misma poder ayudar a las personas como para que otras también puedan contribuir a este cambio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso fue crucial para realmente empezar con nuestro activismo y seguirlo en el futuro. Si algo tengo muy claro es que no voy a parar de continuar con mi activismo hasta que realmente pueda ponerle fin a este problema.